Bueno, hermanos, vamos a orar al Señor. Vamos a colocarnos delante de la presencia de nuestro Redentor y pedir que nos guíe y bendiga en este día. Buen Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor. Realmente cada vez que mencionamos esa palabra conciencia, cuando nos dirigimos a ti, Señor, al decir Padre nuestro, uh, es gratificante, Señor, porque recordar lo soberano, lo majestuoso, lo excelso que tú eres, Señor, lo excelso que eres, uh, y que te podamos llamar Padre, es, oh Dios de la gloria, maravilloso, Señor. Es maravilloso que no solamente seas nuestro omnipotente creador, que no solamente seas, Señor, nuestro supremo e infinito y trascendente Dios, sino que aparte de ello sea nuestro Padre. Es un acto de mucha misericordia, que refleja y resalta tu mucha misericordia, tu mucha gracia, tu soberana, tu sublime, tu majestuosa gracia y ese inconmensurable amor para con nosotros, Señor. Gracias por ello, Dios. Gracias por tu gran amor y misericordia para con nosotros, por la consolación y la bondad que cada día brindas a nuestra vida, Señor. Aquí estamos delante de ti. Queremos honrarte, queremos glorificarte y exaltarte con nuestro ser, Señor. Bendito eres, Dios mío. Bendito tu nombre, Señor, por siempre. Padre bondadoso, gracias, Señor, por este día que nos concedes, un día más de vida, día de gracia, día de misericordia, a pesar de las adversidades, de las dificultades, de lo que podamos estar pasando. Señor, te agradecemos que hoy, Señor, podamos disfrutar de ti, porque eres al final quien dará consuelo para nuestras almas, consuelo genuino, Señor, un consuelo que proviene de ti. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por cuidar incluso a nuestra familia, por cuidar a nuestros seres queridos, Señor, por cuidar, Dios de la gloria, a esos familiares que aunque no son creyentes, los protege, Señor. Y realmente es gratificante, Señor. Toda la gloria y la honra sea para ti por ello. Y te pido que aparte de cuidarlos, bendecirlos, guardarlos de todo mal y peligro dentro y fuera de casa, te pido que los traigas a tu redil, Señor, a tu rebaño. Podamos, Dios de la gloria, verles, caminar en tus sendas, Señor, perseverando como nosotros, Señor, y siendo edificación mutuamente con ellos. Qué gratificante será ver eso, Señor, ese gran milagro que tú has producido en nosotros, verlo producido, Señor, llevado a cabo en nuestras familias. Padre, gracias, Señor, porque también hay perdón para nosotros. Y esto implica el hecho de venir a cuentas contigo, Señor, para pedirte perdón por las muchas formas en cómo pecamos. Tal vez no, y estoy seguro y gracias a ti por ello, no de todas las formas pecamos, pero sí hay muchas formas en cómo lo hacemos. Tal vez con nuestros pensamientos, palabras, en lo que vemos, en lo que oímos, Señor, en lo que sentimos. Tú lo sabes, Dios, pero aquí estamos para pedirte perdón y que santifique nuestra vida, Dios de la gloria. Que nos purifiques, que levante nuestras manos si están cansadas, que fortalezca nuestras rodillas si están debilitadas, que aliente nuestros corazones si están apocados, Señor. Y que podamos, Dios de la gloria, ser afirmados una vez más, no solamente para gloria de tu nombre, sino también para edificación del cuerpo de Cristo. Toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. Toda la alabanza y exaltación sea dada a ti.
por perdonarnos, pero también por lavarnos y también por fortalecernos, Señor, a través de esa santificación y comunión de tu Espíritu. Ayúdanos cada día a mantenernos siempre firmes, siempre adorándote, siempre exaltándote, Señor. Por favor, ayúdanos, Dios mío. Y gracias por el devocional del día de hoy, devocional confrontante, un devocional, Señor, que realmente toca fibras, Señor, y sacude a muchos para que puedan dejar el orgullo, la prepotencia y más bien se enfoquen a ponerlo en práctica, Dios. Gracias por ello, Señor. Que este día sea día de bendición y día de toda dirección tuya hacia nosotros, Señor. También antes de cerrar ese tiempo de oración inicial, oro por mi hermana Elida. Oramos ayer, íbamos a orar por ella, pero no estaba, Señor. Hoy está presente con nosotros y agradecidos porque pues el motivo es que ayer estuvo cumpliendo años y no es simplemente el tema de cumpleaños, es saber que en medio de su cumpleaños tú estás ahí. Hasta aquí la has mantenido, sostenido y qué bueno, Dios, que no solamente hablamos de celebraciones de años, sino de recordar que cumplimos años en tu senda, Señor. Eso da seguridad de que a medida que los años van pasando y que es una realidad que nos acercamos más ante tu presencia, Señor, es gratificante recordar ello y por eso agradecemos por nuestra hermana Elida, Señor, que cada vez que va avanzando en su vida, avanza dando pasos en tus sendas y gracias por ello, Señor. Síguela bendiciendo, fortaleciéndola y ayudándola a ser de bendición a otras hermanas que lo necesiten, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La inmensidad del perdón. Perdonen y serán perdonados. Den y les será dado. Lucas 6, 37, 38. Nada corrompe nuestro corazón y nuestra mente más rápido que un corazón que no está dispuesto a perdonar. Sin embargo, lo contrario también es verdad. Nada otorga libertad, gozo y paz al corazón y a la mente más rápido que la experiencia genuina de ofrecer perdón. De hecho, nuestra disposición para perdonar es una prueba definitiva de nuestro estado espiritual. Cuando perdonamos desde el corazón, mostramos evidencia de que somos verdaderos hijos e hijas del Altísimo. Lucas 6:35. Jesús a menudo vincula nuestro perdón con nuestra disposición para perdonar. Ver Lucas 11:4. Así que cuando pensamos en practicar el perdón, primero debemos preguntarnos dónde se encuentra. La respuesta es que la fuente de todo perdón verdadero se encuentra solo en Dios. De hecho, de la abundancia de la misericordia de Dios surge el perdón. Ese perdón es tan indispensable para la vida y la salud de nuestra alma como el alimento lo es para nuestro cuerpo físico. La Escritura está llena de recordatorios que apuntan a Dios como el que perdona. El salmista dice: Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón. Salmo 130, 3, 4. De manera similar, el profeta Daniel afirma: al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón. Daniel 9:9. El Hijo Divino de Dios, mientras le escupían y lo ridiculizaban, le quitaban sus ropas, lo golpeaban, lo clavaban en una cruz junto a dos criminales y lo abandonan en agonía, declaró: Padre, perdónalos. Lucas 23:34. El espíritu de perdón de Dios no tiene rival. Como hijos de Dios por la fe en Cristo, debemos imitar a nuestro Padre y Señor al practicar el perdón. Es una parte tan importante de la vida del verdadero cristiano que Jesús llega a afirmar que si no estamos dispuestos a perdonar, debemos cuestionarnos seriamente si somos perdonados. Es decir, si hemos en verdad entendido el Evangelio de nuestro corazón. Ver Mateo 6, 14, 15. Si estás albergando falta de perdón en tu corazón, no la excuses ni la menosprecies. Ni la menosprecies.
Más bien, mírala a la luz del Evangelio. Reflexiona en la inmensidad de de lo que te ha sido perdonado a través de Cristo. Piensa en la naturaleza perdonadora de tu Padre, a quien debes reflejar en tu vida. Reconoce la carga de la falta de perdón que te corrompe y te roba la vida. Determina qué tienes que hacer y para quién. Ese es el camino para disfrutar de la paz y de la libertad de perdonar, tal como has sido perdonado. Lucas 7, 36, 50. Amén y amén. Como lo mencioné, este es un tema bastante confrontante, es un tema que uno pudiese creer, o sea, uno quisiera creer que no es así, hermanos, pero realmente es un tema que ah, en algunos corazones termina siendo bastante difícil, ¿no? En algunos corazones termina causando muchas molestias y esto es debido a que lamentablemente cuando nos acercamos al Evangelio llegamos al tema del perdón con, eh, con prejuicios o con un marco de referencia ya mundano y hay que decirlo psicológico, es decir, con el tema del perdón, pero desde la perspectiva mundana. Y en la perspectiva mundana, el tema del perdón está basado en sensaciones, ¿sí? Desde la perspectiva mundana, el tema del perdón está basado en lo que sienta tu corazón. Lo sientes, hazlo, ¿sí? Entonces, no lo sientes, no lo hagas. Y entonces en la perspectiva psicológica y humanista, el tema del perdón está más basado en procesos esperando o basado en el ser humano. Obviamente hay cosas que uno va a tener en cuenta en el asunto del perdón. Gracias a Dios hemos podido hacer y es un tema, yo creo que en mi vida ministerial con la iglesia he dado por ahí unos tres, si no cuatro, pero tengo muy presente tres veces que hemos dado un estudio acerca del perdón y realmente siempre va a terminar siendo confrontante porque cuando se da el tema del perdón no se hace a la luz del concepto humano, sino a la luz de lo que dice la Biblia, de lo que dice la palabra del Señor y se da uno cuenta que el perdón no es una opción o un consejo que se le da al creyente, que el perdón es un mandato que se le da al creyente, que el perdón no es un mandato basado en la fuerza del corazón, ¿sí? Sino que el perdón es un mandato de fe, basado por lo tanto en la voluntad de Dios, en las ordenanzas del Señor. Y lo que implica entonces que se debe obedecer. Ahora, el asunto es qué estamos haciendo nosotros, por ejemplo, cuando la Biblia nos manda a nosotros a no mentir, ¿sí? Pero yo deseo mentir, pero la Biblia te dice que no mientas. Ahora, el asunto, sí, hay problemas en tu corazón. Es cierto que la obediencia a cualquier mandamiento debe provenir desde nuestro corazón. Cualquier mandamiento, cualquier ordenanza que Dios te está dando, el reto es el cuestionamiento es, ¿lo estás haciendo de corazón? ¿Estás obedeciendo a Dios de corazón? Porque si no, o sea, el asunto aquí es que debes trabajar entonces en tu corazón. No es, no, el asunto no es que hay que esperar a que tu corazón sienta obedecer para obedecer. Es que simplemente no lo debes hacer. Ahora, si tienes que trabajar con tu corazón, bueno, empieza a orar al Señor para decir, Dios, ayúdame a, a que esto que estoy obedeciendo lo haga también desde mi corazón. Esto de no decir malas palabras, de no mentir, esto de lidiar con la ira o con la amargura, bueno, con asuntos así, así mismo con el perdón. Esto implicaría que el perdón es algo que usted tiene que obedecer a Dios, ¿sí? Pero es que no lo siento. Bueno, como con cualquier otro mandamiento. Con cualquier otro mandamiento, ¿qué vas a decir? El casado
hombre o mujer no puede decir, bueno, es que tengo esta oportunidad para pecar, para adulterar, pero lo que pasa es que no siento en mi corazón obedecer. ¿Y entonces qué vas a hacer? Vas entonces a incurrir en adulterio y vas a esperar entonces a que en las próximas ocasiones sí sientas obedecer para así. La Biblia dice no robarás. ¿Qué siente tu corazón? No, pues mi corazón en este momento por la necesidad siente no obedecer. Entonces robas porque no siente en tu corazón. Y eso implica entonces que lo que tenemos que empezar a hacer es examinar nuestro corazón a ver qué es lo que está pasando, porque ante los mandamientos del Señor no estamos como que estamos limitándonos mucho, es al sensacionalismo, es a lo que siente mi corazón para ver si lo hago o no. Y es donde debemos examinar entonces, como dice Pablo en 2 Corintios 13:5, examinemos nuestra vida a ver si estamos en la fe de Cristo, a ver si realmente estamos caminando en la fe. Sin embargo, el llamado ante esto, previamente, amados hermanos, para que no nos desanimemos y no de pronto terminemos desconectándonos del momento, del devocional para decir, ah, sí, tienen razón, pues si yo no puedo hacerlo, entonces más bien me aparto del Evangelio, me aparto de Cristo y chao, no tengo que escuchar nada más. No, es que hay un llamado al arrepentimiento. Bueno, creo que todo este tiempo no he hecho sino limitar los mandamientos, esas simples sentimientos, a simples sensaciones. Entonces lo que tengo que hacer es arrepentirme de ello y pedirle a Dios que me ayude. Porque yo no he hecho sino todo este tiempo limitar los mandamientos a mis sentimientos. Lo siento hacer, lo hago. No lo siento hacer, pues termino pecando porque yo soy muy sincero y porque yo soy así, a mí yo las cosas claras, si las siento las hago, si no las siento no las hago y punto. Y como si esa sinceridad lo pusiese en un buen estado delante de Dios, cuando en realidad, como diría alguien, hay muchas personas que son sinceras, pero sinceras equivocadas. La sinceridad no nos exime de la culpabilidad del error. La sinceridad, ante la sinceridad Dios no va a decir, ah bueno, como eres sincero, como estás siendo sincero en tu pecado, entonces pues no lo va a contar como pecado. No, sincero y todo estás pecando y punto. Entonces el asunto aquí es, bueno, que si reconozco, si entiendo y si estoy confrontado con ello, lo que voy a ir es a la presencia del Señor. Decir, Dios, tengo que obedecer en esto, pero tú sabes la lucha que está pasando dentro de mí. Tengo que obedecer en esto que se me está mandando, pero tú sabes que dentro de mí está como que una lucha entre no querer hacerlo, algo que me dice que tengo que hacerlo y es tu palabra, y algo que me dice que no tengo que hacerlo y es mi naturaleza pecaminosa. Señor, ayúdame porque la obediencia es un asunto de fe. Es decir, de creer que eso que dice la palabra que tengo que hacerlo, lo dice, es un mandato de Dios, yo debo hacerlo, yo debo cumplirlo y por lo tanto ponerlo en práctica. La obediencia es un asunto de fe, de saber de que quien está mandando esa orden, quien la está dando es Dios y yo entonces, por lo tanto, voy a obedecerlo. Y es así con el perdón, de tal manera que la Biblia nos ordena perdonar y el deber o el derecho debe ser dar ese perdón en obediencia al Padre y empezar en oración a lidiar con nuestro corazón si es que estamos teniendo problemas de corazón, ¿sí? Es decir, es que no siento perdonarlo. Bueno, así como no sentimos muchas cosas de parte de Dios. ¿Cuántas veces no hemos orado, no hemos tenido que orar sin sentir orar? ¿Pero por qué? Porque no le queremos hacer caso a la carne. ¿Cuántas veces no hemos terminado leyendo la palabra sin sentir leer la palabra? Porque no le vamos a hacer, no le vamos a dar lugar a la carne. ¿Cuántas veces no hemos sentido, cuántas veces no nos hemos congregado sin sentir congregarnos? Simplemente porque no vamos a dejar que la carne tome dominio de nosotros, que nuestra naturaleza tome dominio. ¿Ve? Entonces, el tema del perdón es eso. Cuando hay que perdonar o cuando hay que pedir perdón, puede ser los dos, pero hablemos del perdonar.
es que muchas veces tal vez tendremos que hacerlo. Ahora, eso es asuntos de debilidades, porque hay algunos, no todos tienen la misma debilidad. Hay hermanos que el Señor ha trabajado, ha trabajado muy bien esa área y pueden brindar el perdón de una manera muy fácil y es por la gracia de Dios, pero ese hermano tiene otras luchas. En otros asuntos, él tal vez tiene que dar, a obedecer aunque no lo sienta. ¿Sí? Otros hermanos sí luchan con el tema de perdonar. ¿Sí? Y aquí no es un asunto, porque cuando uno habla de temas de debilidades, la gente dice, ah, no, es que yo peco mucho de eso porque eso es mi debilidad. Por eso no pasa nada, es mi debilidad. Esa habilidad la voy a tener, debilidad la voy a tener hasta que me muera. No, es que cuando se habla de debilidades, recuerde que la debilidad en algo no es justificación para pecar. Hermano, ¿usted por qué peca en eso tanto? No, es que es mi debilidad, por eso peco tanto en eso. No, la razón, el hecho de que hayan debilidades, hermano, ¿qué implica? Sino el que entonces en esa área es donde tenemos que enfocarnos más en nuestra vida de oración. Es donde tenemos que enfocarnos más, hermanos, en el orar y el orar al Señor, porque es nuestra área débil. Por lo tanto, es ahí donde voy a estar orando aún más y más y más para que el Señor nos fortalezca en eso. Y si tu área débil es el perdonar, entonces, hermano, creo que es ahí donde tienes que enfocar bastante tu oración para que no cedas a la tentación de no perdonar. Dice, nada corrompe nuestro corazón y nuestra mente más rápido que un corazón que no está dispuesto a perdonar, que no está dispuesto a perdonar. Sobre todo cuando una persona siente que ya entonces ese es el límite y punto. Sin embargo, lo contrario también es verdad. Nada otorga libertad, gozo y paz al corazón y la mente más rápido que la experiencia genuina de ofrecer perdón. Hermanos, creo que es nuestro deber, es nuestra obligación, cuando alguien ha pecado contra nosotros, dar esa obediencia y decir, hey, perdonado. Uy, pastor, pero a mí que dentro de mí no lo siento. Entonces, una vez ofreces tu perdón, lo que inmediatamente vas a hacer es ir a la presencia del Señor. Hermano Amparo, tienes el micrófono encendido. Vas a ir a la presencia del Señor y ¿qué vas a hacer? Pedir a Dios que te ayude a liberarte de ese tipo de sensaciones y amarguras que hay dentro de tu corazón, que hay dentro de tu vida, que hay dentro de tu ser. Que te ayude a vencer esa batalla. Porque cuando perdonamos, empieza la batalla dentro de nuestro corazón. ¿Cuál? De que ese mandamiento que yo estoy llevando a cabo, hermano, hermana, ese mandamiento que estoy poniendo en obediencia, entonces lo haga desde todo mi corazón. Dice, de hecho, nuestra disposición para perdonar es una prueba definitiva de nuestro estado espiritual. Nuestra disposición para perdonar es una prueba definitiva de nuestro estado espiritual. Yo diría algo, añadiría a ese estado espiritual de nuestra dependencia y obediencia a Dios. Cuando perdonamos desde el corazón, mostramos evidencia de que somos verdaderos hijos e hijas del Altísimo, porque estamos mostrando su naturaleza en nosotros. Estamos mostrando que realmente somos partícipes, hermano, de esa naturaleza divina. Y es lo que dice el apóstol Pedro, ¿no? En segunda de Pedro, permítanmelo, acuda un momentico. Note lo que dice segunda de Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, verso 3 al 8. Voy a leerlo. Dice segunda de Pedro capítulo 1, verso 3 al 8. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Note entonces todo eso. Pastor, pero ahí no dice perdón. ¿Por qué menciona ese texto? Bueno, porque es que el perdón está vinculado a muchas otras virtudes. Cuando usted habla de perdón, de perdonar, ¿qué virtudes están vinculadas ahí? Amor, paciencia, longanimidad, misericordia, dominio propio, piedad. Todo eso está implícito en el tema del perdón o del perdonar. O sea, usted no solamente son virtudes que usted utiliza. Cuando usted habla de cualquier virtud, junto con esas virtudes se arrastran otras. Eso no mencionamos la humildad, la mansedumbre. Pero si hablamos de dominio propio o la templanza, que es lo mismo, bueno, cuando usted perdona, usted no se está dejando dominar por su deseo de no perdonar, por su sentimiento de no perdonar, sino que usted está tomando dominio de su propia naturaleza. Pero la razón por la cual hoy podemos hacerlo es a causa de esto, hermano, de que podemos, por el Espíritu Santo, mis amados hermanos, podemos por la gracia divina poder, hermano, podemos acceder a esa fortaleza espiritual. Dice Jesús, a menudo vincula nuestro perdón con nuestra disposición para perdonar. Dice así, Lucas 11:4. Ese texto no lo eché de ver. Perdón, hermanos. Lucas 11:4. Dice, y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación. Ok, sí, ya lo recordé. Perdónanos porque también nosotros perdonamos. Note que la naturaleza del creyente, ¿qué es? Es ser perdonado y por ende perdonar. Lucas incluso menciona que eso es lo que hace el Señor, o que la oración conocida como del Padre Nuestro, note cómo se expresa: perdónanos porque nosotros perdonamos, ¿sí? Y perdonamos porque hemos sido perdonados. Es el ciclo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Entonces, así que cuando pensamos en practicar el perdón, primero debemos preguntarnos dónde se encuentra. La respuesta es que la fuente de todo perdón verdadero se encuentra solo en Dios. De hecho, de la abundancia de la misericordia de Dios surge el perdón. Por eso no es un asunto, hermano, de esfuerzo humano. La psicología, como todo lo maneja desde el humanismo, por eso tiene que esperar procesos, tiene que esperar sentimientos, tiene que esperar que haya quemado las etapas, y luego así, cuando ya se sienta preparado de corazón, perdona. De lo contrario, si tu corazón no está listo y si tu corazón por el momento quiere odiar, pues dale libertad, porque son expresiones, porque son sentimientos. Pero eso no es lo que dice la palabra. La Biblia no dice, hey, pues si no estás preparado para perdonar y por el momento estás odiando, pues odia con toda libertad. Al final somos humanos, errar de humanos. Odie tranquilo, esté irado, enojado, amargado. Ya cuando se sienta preparado, perdona. El asunto es que la amargura, el odio, que están conectados, eso es un cáncer que se extiende dentro del ser humano. Y que si se le da lugar, pues se extiende más. Cuando una persona puede renunciar a un pecado tan terrible como la amargura, sino cuando dice: Señor, ayúdame a dejarlo. ¿Y qué es lo que inmediatamente el Señor nos va a mover a hacer? Perdone. Entonces, como que primero me enveneno porque tengo el deseo de sentirme envenenado con la amargura, con el odio, con la rencilla,
Y luego, ahí sí, voy a tomar el medicamento. Pero primero deme este veneno. Eso es lo que enseña el humanismo, el mundo, con el tema del perdón. La Biblia nos dice, perdona, punto, obedece, perdona. Pastor, y mi corazón, bien, llévalo a la presencia del Señor. Y ahí, en la presencia del Señor, di, Dios, ayúdame entonces. Ya, yo obedecí. Esa persona vino y pidió perdón. Yo digo, estás perdonado. Por medio y por la gracia divina, estás perdonado. Por el Espíritu Santo en mí, estás perdonado. Ahora, ve a tu cuarto de oración y empieza a orar para que el enemigo no tome ventaja alguna y tú puedas hacerlo de la manera correcta. El problema es cuando nosotros, hermano, vemos más, le damos más importancia a mi corazón que a la voluntad del Señor. Cuando yo le doy más importancia a mi corazón, entonces empiezo a pelear con Dios de por qué eso, por qué lo otro, por qué. Hay gente que, por ejemplo, el tema de descanso, cuando la gente ve más se ve más a sí mismo que a Dios, hay gente que dice, pastor, pero es que entiéndame, yo trabajo toda la semana y entonces el domingo es como mi día de descanso y por eso a veces no llego tarde. Y son esas personas que uno dice, bueno, hey, pero ¿por qué no crees en la palabra del Señor? Pero ¿y qué tiene que ver eso? La Biblia dice que si nosotros estamos cansados y oramos, Él nos dará fuerzas, porque Él multiplica las fuerzas que no tiene ninguna. Pero entonces, cuando la gente observa es su naturaleza como su propia vida por encima de la palabra, entonces empieza a sacar excusas. Y por eso pasa con el tema del perdón. Ese perdón es tan indispensable, así es, indispensable para la vida y la salud de nuestra alma, como el alimento lo es para nuestro cuerpo físico. La Escritura está llena de recordatorios que apuntan a cómo apuntan a Dios como el que perdona. Por ejemplo, en el Salmo 130, versos 3 y 4, el salmista dice, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón. Imagínese que Dios se pusiera en el hecho de decir, no siento perdonar hoy. No, hermano. ¿Sabe la sensación de frialdad, de abandono, desasosiego que sentiríamos todos? O sea, el perdón de Dios trae felicidad a nuestra alma. Por el perdón de Dios, hermanos, es que podemos sentir tranquilidad en nuestro corazón, gozo para nuestra vida. Como dice el salmista, si Él tuviera en cuenta nuestras iniquidades, si no las perdonara, de manera similar al profeta Daniel 9:9, note lo que dice o escribe: al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón. Hermanos, el Hijo Divino de Dios, mientras lo escupían, lo ridiculizaban, le quitaban sus ropas, lo golpeaban, lo clavaban en una cruz junto a dos criminales y lo abandonaban en agonía, ¿cuáles fueron sus palabras? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue la oración, Lucas 23:34. Pero porque Él dijo que no saben lo que hacían, Él saben que estaban golpeando a alguien. Es que la gente no sabía realmente quién era el Hijo de Dios. Es un asunto de convicción. Si la gente hubiese sabido que Él era el Hijo de Dios, pues obviamente se rinden en adoración. Precisamente los que sabían que Él era el Hijo de Dios estaban llorando por lo que estaba pasando. ¿Cómo es posible que Él, siendo el Hijo de Dios, esté muriendo? Eso no lo entendían. Aparte que no entendían la resurrección, ¿no? El espíritu de perdón de Dios no tiene rival. Está presto a perdonar. Está presto. Y por eso se acuerda de la charla que tuvo el Señor con Pedro. Luego de que Él va dando unas parábolas. Dice: Señor, venga, le digo una pregunta. Me dejó inquieto con esas parábolas. Entonces, ¿hasta cuándo hay que perdonar a nuestro hermano? ¿Cierto que hasta 7? Él mismo pregunta y responde.
¿cierto? Hasta 7 nomás, porque yo creo que ya es mucho, ¿no? O sea, ya ponerme a perdonar a mi hermano muchas veces es como exagerado. ¿Qué le dijo el Señor? Sí, Pedro, 7 7 porque no, tampoco es que aguantemos tanto, pues. No, ¿cuál fue la respuesta? No, Pedro, no te digo que hasta 7, te digo que hasta 70 veces 7. ¿Sabe cuánto es 70 por 7? 490 veces. Yo no sé cuánto, yo no sé si uno está dispuesto a contar, ¿no? Las fallas de los hermanos hacia uno. Obviamente, permítame decirle, clarificarle algo. Eh, Hay asuntos que se arreglan, porque yo que dicen, no, pero yo cómo le voy a perdonar. O sea, entonces él viene y me falla, y me falla, y me falla, y yo, perdón, 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 perdón. Bueno, permítame decirle que hay asuntos eclesiásticos que hay que manejarse, ¿no? Si yo veo que un hermano está fallando y fallando a un hermano, yo como pastor, yo intervengo. Hermano, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Yo creo que el Señor habla de manera hipotética. Si en caso tal un hermano te ofende 490 veces, tú debes perdonarlo. Ya obviamente hay regulaciones en la iglesia. Espérate, hermano, ¿por qué tantas ofensas con el hermano, con la hermana? ¿Por qué tanto? Ya uno a la quinta vez, por decir así, uno interviene. Es más, esa persona ha confrontado, y una vez que ha confrontado una y otra vez, pues ya hay que ir con testigos. Preguntar, hermano, qué está pasando, qué está ocurriendo. Si es el vecino inconverso que viene a ofenderme, ¿sí? Yo no voy a responder mal por mal. ¿Qué voy a hacer si yo veo que la cosa se coloca peliaguda, como se dice? Voy a las autoridades. Pastor, pero eso no es responder mal por mal. No, porque cuando yo voy a las autoridades, estoy acudiendo a un tema de justicia. Cuando el asunto se pone peliagudo, ¿no? Entonces, pero ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la justicia a presentar un caso porque tal vez está en riesgo mi vida o mi integridad, toda esa cuestión. Entonces yo voy a la justicia, pero a la vez que voy a la justicia humana para poner el caso, a la vez que voy al trono de la gracia a pedir por esa persona y que me ayude a perdonar. A la vez que si el asunto es eclesiástico, acudo a las autoridades eclesiásticas para que me ayude a solucionar ese problema, a la vez voy a la presencia del Señor. ¿Para qué? Para perdonar a mi hermano. Para perdonarlo. Dice, el espíritu del perdón, el espíritu de perdón de Dios no tiene rival. Como hijos, por la fe en Cristo, debemos imitar a nuestro Padre y Señor al practicar el perdón. Leamos dos textos, pero quiero que aquí me ayuden a buscarlos. El primero, Efesios 4:32, muy conocido, y el tema del perdón lo hemos tratado acá. Y segundo, Colosenses 3:12 y 13. Efesios 4:32 y Colosenses 3:12 y 13. Así que quien los tenga, primero el de Efesios, quien lo tenga puede, por favor, levantar su manito. María Elida Aguirre, Efesios 4:32. Y luego Luz Dari Patiño, Colosenses 3:12. Entonces, ¿qué dice Efesios 4:32? Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así es. ¿De quién nos está hablando aquí entonces? Como aquel que nos perdonó. ¿A quién hace referencia? A Dios, ¿verdad? Y en este caso diríamos Dios el Padre, porque hace la distinción. Dios nos perdonó en Cristo. Pero note lo que dice. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, ¿sí? Pero note el patrón que coloca. Es decir, como quién debemos perdonarnos unos a otros. Como Dios nos perdonó en Cristo. ¿Cómo debes perdonar? Como Dios nos perdonó en Cristo. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, verso 12 y 13? Dice, vestidos pues como escogidos de Dios,
santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlos vosotros. Así es. Note cómo Pablo a los a los efesios que les dice, como Dios nos perdonó en Cristo. Y acá a los colosenses que les dice, si alguno tuviera queja contra otro, perdónense. ¿Cómo? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El primer patrón en Efesios, Dios, como Dios nos perdonó en Cristo. Ahora el patrón que coloca Pablo en Colosenses, como Cristo nos perdonó. ¿Cómo debemos perdonar? De la manera como Dios Trino nos perdonó. ¿Y qué estuvo implicado en el perdón de Dios? Gracia, amor, misericordia. ¿Qué debo tener con el hermano que me ofende? Misericordia. Cuando un hermano me ofende, ¿qué está haciendo? Pecando doblemente, porque peca contra mí y peca contra Dios. Y si el hermano reconoce su pecado, ¿sí? ¿Qué debo hacer yo? Perdonarlo. ¿Sabe qué pasa? Voy a colocar este punto. Cuando un hermano peca, hablemos del sentido de cuando un hermano peca contra mí, contra usted, ese hermano reconoce su pecado, ese hermano va a la presencia del Señor, ¿verdad? Pide perdón por lo que te hizo, por lo que me hizo, ¿sí? ¿Qué hace Dios con él si él pide perdón? ¿Qué hace Dios con él? Alguien que abra el micrófono, dígame, ¿qué hace Dios con él si él va a la presencia de Dios y pide perdón? ¿Se durmieron? Quiero que alguien responda. ¿Qué hace Dios con el hermano que ha pecado contra mí o contra usted y va a la presencia de Dios y pide perdón? Lo perdona. Exactamente. Ahora, si él viene ante mí y yo no lo perdono, ¿sabe qué estoy haciendo yo? Creyéndome más que Dios. Porque si Dios lo perdona y yo no lo perdono, entonces yo me estoy creyendo, estoy quitando a Dios de su trono, me estoy subiendo yo y estoy diciéndole, Dios, pues si usted lo perdonó, allá usted, pero yo no lo perdono. Yo me estoy creyendo más que Dios al detener el perdón. Y entonces, ¿esto qué implica? Que ya no estamos hablando de un pecador, solo que él ya se arrepintió. Ahora se cambiaron los papeles. Porque cuando yo no perdono al hermano que me está pidiendo perdón, porque reconoció su pecado, entonces ahora los papeles se cambian, porque ahora yo estoy pecando contra mi hermano y pues a la vez contra Dios. ¿Por qué? Porque le estoy deteniendo el perdón a mi hermano y estoy en esa detención de perdón a mi hermano, estoy pecando contra Dios, desobedeciéndole a él. Esto no es un asunto de simplemente sentimientos, por eso decía, es un asunto de fe, de obediencia a Dios. Pastor, sí, pregunta, ok, ¿cuál? Pero, ¿y si él no me pide perdón? Ahí sí lo puedo odiar, ¿verdad? No, si él no me pide perdón, lo que yo voy a hacer es ir a la presencia de Dios y perdonarlo ante el trono de Dios. Decirle, Señor, ese hermano pecó contra mí. Obviamente a la luz de la palabra, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Señor, mira, él pecó contra mí. Yo ya hablé con él. Espero que así haya sido. Él no quiere, él está muy reacio por alguna causa. No quiere pedir perdón, no quiere reconocer su pecado, pero yo lo perdono. Yo lo perdono. Mire esto. Cuando nosotros fuimos tocados por el Señor, ¿sí? Cuando fuimos tocados por el Señor a través de su Espíritu, tuvimos fe, ¿sí? Porque se nos dio una nueva naturaleza y fuimos al Señor a pedir perdón y Él nos perdonó. Pero ese perdón ya estaba asegurado. Uno, si hablamos del tiempo presente, desde la cruz del Calvario, ¿sí? Pero si vamos más atrás, ese perdón estaba asegurado desde el acuerdo intertrinitario
de las personas de la Trinidad. Es decir, desde el pacto de redención. Note cómo va esto. Yo recibo un perdón que se aseguró en la cruz del Calvario, pero que también estaba asegurado antes de la fundación de todas las cosas, desde el pacto de redención. Note desde cuándo mi perdón estaba asegurado. Por eso yo oro por mi hermano y pido y lo perdono en la cruz del Calvario. Ya cuando mi hermano, y oro por mi hermano para que Dios le abra su entendimiento y vea su pecado. De tal manera que cuando mi hermano venga y diga, hermano, qué vergüenza, qué pena, pequé contra ti, me porté muy duro de corazón, te pido perdón, yo le pueda decir, hermano, hace rato te había perdonado. Gracias por venir, pero hace rato lo hice ante el trono de la gracia de Dios. Así que quiero rectificar pues que estás perdonado. Gracias. Eso, hermano, en asuntos donde el final es bueno y bonito. Y por eso hay que orar al Señor cuando alguien te ofende, en vez de empezar a sentir amargura ve a la presencia del Señor, hermano. Descárgate todo eso. No sé qué hace cargando con iras, con amarguras. Hay que ir a la presencia de Dios, hermano. Ir a la presencia del Señor. Eso es un tema bastante escabroso. Espero que los que se hayan retirado porque tengan que irse a trabajar y no porque digan, ay, no quiero escuchar más, me arden los oídos, ¿verdad? Pero yo creo que es porque tienen que irse a trabajar. Pero, ¿por qué? Porque siempre queremos anteponer nuestra dignidad, ¿sí? No, es que no quiero perdonar porque estoy herido o herida, no quiero brindar el perdón. Hermano, recuerde lo que le dije ahorita. Si esa persona se arrepintió y fue a la presencia del Señor reconociendo pecado, Dios lo perdonó. Y si tú detienes tu perdón, tú eres un gran orgulloso, soberbio, que te crees más que Dios al retener el perdón. Dice, sigo leyendo. Ok, es una parte tan importante de la vida del verdadero cristiano que Jesús llega a afirmar que si no estamos dispuestos a perdonar, debemos cuestionarnos seriamente si somos perdonados. Es decir, si hemos en verdad entendido el Evangelio en nuestro corazón. Note lo que dice Mateo, y este texto de Mateo hay que entenderlo muy bien porque he visto cómo algunos lo han malinterpretado, o he leído más bien cómo algunos lo han malinterpretado. El texto de Mateo, capítulo 6, verso 14 y 15. Voy a leerlo. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdona vuestras ofensas. ¿Por qué le digo que este texto ha sido mal interpretado? Porque he leído, como algunos dicen, que este perdón, antes de la cruz de Cristo, el perdón nuestro estaba condicionado a las obras. El perdón luego de la cruz de Cristo ya es por gracia, ¿sí? Antes Dios perdonaba basado en si usted hacía una buena obra, como perdonar. Hoy en día, en la cruz, basado en la cruz, ya usted no necesita perdonar para recibir el perdón. Entonces me dice, ¿qué es eso? Eso no está queriendo decir que va a haber perdón, que Dios perdona solamente si usted hace la obra del perdón. Es decir, como que voy a canjear perdón por perdón. Sino que lo que quiere decir el texto es que el perdonar es una consecuencia de haber sido perdonado. Si tú, hermano, has sido perdonado y entiendes el calibre de tu perdón, tú perdonas. El problema de tener el perdón es porque te olvidaste del Evangelio. Si tú hoy estás deteniendo el perdón a alguien, yo te digo, te olvidaste del Evangelio. Te olvidaste de la cruz. Te olvidaste de lo que el Señor, de todo lo que el Señor te perdonó y te sigue perdonando. Y aquí es donde entra esa parábola del Señor. ¿Se acuerda? Lucas 18, creo que está, Lucas 18, donde este hombre que debía una gran cantidad de plata ante el Señor, ante aquel Señor, que dice, lo atrapan por la cantidad de plata que debe. Coloquemos una cantidad aquí,
100 millones de pesos. ¿Sí? Y este hombre no, y suplica misericordia porque pasa esto. ¿Y qué hace el Señor? Le perdona la deuda. Luego va a la calle y se encuentra con uno que le debe 1 millón de pesos. Y entonces dicen, lo mismo que él hizo ante el Señor, ese hombre lo está haciendo. La deuda es mucho menor. Y lo mismo le dice, las mismas súplicas, pero este no lo hace. ¿Y qué hace? Lo manda a la cárcel. ¿Ve? Se olvidó de lo que le habían, todo lo que le habían perdonado. Totalmente. Se olvidó. Hermano, cuando detenemos el perdón ante alguien que nos ha ofendido, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos olvidándonos del Evangelio. Y a veces queremos colocar por encima, es que mi dignidad, no, que sufra, hasta que yo no sienta ya un fresco, como que yo vea que algo le pasó, que sufrió harto, entonces ahí sí, ya, ahora sí voy a perdonarlo, ahora sí voy a perdonarla. Hermanos, tengamos cuidado con ello, porque es un asunto de obediencia, no de dignidad humana. Si estás albergando falta de perdón en tu corazón, no la excuses ni la menosprecies. Más bien, mírala a la luz del Evangelio. Reflexiona en la inmensidad de lo que te ha sido perdonado a través de Cristo. Lo que le estaba diciendo ahorita, hermano. ¿Sabe? Usted y yo somos más pecadores. Usted y yo pecamos más contra Dios de lo que un hermano peca contra nosotros. Esa es la realidad. Y Dios te perdona. Y Dios extiende su mano misericordiosa y te perdona. Pero tú lo detienes. ¿Sabe cuál es el problema? Como diría alguien, es imposible perdonar a una persona si usted se siente superior a ella. Ese es el problema. Un estado de superioridad. Y por eso muchos detienen el perdón. Por ese sentimiento de superioridad que al final obviamente es impulsado por orgullo, soberbia, todo esto. Hermano, piensa en la naturaleza perdonadora de Dios el Padre, de nuestro Padre, que es a quien debemos reflejar. Cuando Dios se le presentó a Moisés, ¿cuál fue la proclamación que Moisés hizo? En Éxodo 34, se la recuerdo, dice, y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó Moisés, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia de verdad, que guarda misericordia de millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Pero de quiénes? De los que no se arrepienten. Pero cuando se arrepienten, Dios es grande en misericordia y piedad y perdona la iniquidad y la rebelión. Hermano, piensa en esto. Una vez más, si Dios perdona a aquel que se arrepiente de haber pecado contra mí, contra usted, ¿quién soy yo para creerme más que Dios y de tener el perdón? Reconoce la carga de la falta de perdón, hermano. Reconoce la carga de la falta de perdón que te corrompe y te roba la vida. Hermano, porque ¿cuál es el peligro? Lo mencionamos ahorita. Una falta de perdón, ¿qué hace? La falta de perdón no te está sanando el corazón. Te lo está llenando de ira, de enojo, de amargura. Y la Biblia dice que la amargura es capaz de hacernos caer de la gracia de Dios, no en el sentido de perder la salvación, sino en el sentido de perder nuestra dependencia del Señor y de separarnos de Dios. Si somos creyentes, eso puede pasar, no para perdición, sino para un estado momentáneo, el que dure ese estado momentáneo de mala vida espiritual. Así que no es bueno la falta de perdón, es un pecado que te empieza a llenar de muchas otras cosas pecaminosas. Por eso determina qué tienes que hacer y para quién. ¿Qué tienes que hacer? Perdonar. ¿Para quién? Para Dios, porque Él es el mandato de Él. Ese, hermanos, es el camino para disfrutar de la paz y de la libertad, de perdonar
tal como has sido perdonado. Leímos 2 textos. De la manera que Dios te perdonó, que el Padre te perdonó en Cristo, perdona. De la manera que Cristo te perdonó, perdona. Entonces, ¿por qué detienes el perdón? Si el mandato es claro, si el patrón ejemplar a seguir es claro, ¿por qué detienes el perdón? ¿Quién te crees para detener el perdón? ¿Quién te crees por encima del Señor? Es un mandato, obviamente. Ahora, permítame decirle, como le ha dicho el pastor en ocasiones, esos son de esos temas que, hermano, yo doy este tema, creo que la primera vez que di acerca del perdón, hablé del perdón, creo que lo hablé en unas 10 enseñanzas. Estoy hablándoselo ahorita en, no sé, 1 hora. Así que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, por lo menos a que esto concreto que hemos hablado pueda ser de gran ayuda para su alma, por lo menos para ir a la presencia del Señor, a orar y pedir que sea ayudado, que seamos guiados en el Señor. Todos lidiamos en algún momento con esto, la falta del perdón. Dicho esto, hermanos, vamos a leer los comentarios y luego orar. Dice nuestro hermano Diego Fuertes, dice: el perdón es una manifestación del amor inmenso de Dios. El Señor está más dispuesto a perdonar que nosotros a arrepentirnos. Así es. La obra, dijo Spurgeon, la obra de Cristo en la cruz es suficiente para expiar todos los pecados de quienes confían en Él, y el perdón es la puerta de entrada a una relación transformada con Dios. Bueno, mire, es un recordatorio de la forma en como Dios nos ha perdonado, y así debemos perdonar. Nuestro hermano Carlos escribe: en el diseño de aprendizaje establecido por nuestro Dios, sabiamente condiciona a sus discípulos a recibir sus mayores bendiciones a la obediencia a sus principios de reciprocidad, y así poder reflejar en mejor manera la imagen del perfecto Hijo del Hombre. El estándar es muy alto, pero mientras mantengamos esta actitud de mejoramiento continuo, siempre gracias al colirio divino, veremos áreas en las que estamos aún en obra gris, y veremos cada vez más la imperfección que nos acompaña. Y hay que hacer, postrarnos ante el Señor. Vamos a orar, mis amados hermanos, vamos a orar. Y recordemos que en parte de la oración vamos a orar por nuestro hermano Nariño, que hoy está cumpliendo años, así que vamos a pedir al Señor por el primero, y luego pues cerramos con nuestro tiempo de oración. Dirigiré la oración. Dios bondadoso, gracias por tu palabra. Tu palabra dice que ella siempre, cada vez que se expone, ella produce fruto y no vuelve atrás vacía. El fruto que siempre va a colocar es que va a tocar los corazones, va a confrontar las vidas, Señor. Y ruego, Dios, es que esta confrontación no simplemente tenga que ver con que nos cuestionó tanto, pero a la vez fuimos duros, porque cuando la palabra nos cuestiona, nos pone en advertencia. Yo pido es que el fruto que va a producir sea no solo de confrontación y de dejarnos sin excusa, sino que sea una confrontación que nos mueva a arrepentimiento, Señor, y a oración por ello. Te lo pido, Dios, que esa palabra, entonces, Señor, corra y no vuelva a ti vacía, Señor, sino que cumpla el propósito por el cual ha sido enviada, y que pido la razón por la cual ha sido enviada sea para edificación, confrontación de la vida de mis hermanos, Señor. Padre, oro por la vida de mi hermano Conrado Nariño, hoy está cumpliendo años, y te pido por él, Señor, para que lo fortalezcas, lo alientes, Señor, le sigas ayudando. Es un hermano que sigue, a pesar de su edad, sigue sirviendo en la iglesia, Señor, y agradezco, Dios, por ver hombres como él, Señor, y que son ejemplos para la obra del servicio, Señor. Síguele alentando, fortaleciendo, dándole fuerzas para que pueda seguir en pie, Señor, sirviendo a ti y siendo edificación a los hermanos. Que este día sea un buen día de acompañamiento para él, Señor, y un buen día, Dios de la gloria, donde pueda elevar junto con otros sus oraciones de gratitud y de adoración, Señor, por este maravilloso día. Gracias
Muchas, muchas gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro, por la vida de nuestro hermano, Señor. Padre, te pido que lleves que cada hermano que va a empezar su día lo empiece con paz, bajo tu sabiduría, bajo tu bendición, Señor. Algunos ya salieron de sus casas, otros van a salir apenas termine este devocional. Para todos ruego, Dios, que sean llevados con bien y que sea un día de gran reflexión. Te agradecemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracia y paz a todos. Nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. Y recuerde, firmes y adelante, huestes de la fe. Que pasen un lindo y bendecido día. Sin temor alguno. Amén. Bendiciones. Bendiciones a todos. Porten bien, perdonen.